Hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos en un nuevo episodio de este podcast. Ya poco a poco este año vamos cerrando esta segunda temporada en Psicocriando y este es un tema que debo aceptar que no lo había tenido en mente, pero cuando nuestra invitada Paulina, que pues ustedes la conocen porque ella estuvo aquí hablándonos sobre cómo crear ese nuevo equilibrio en el posparto, que pues si no escucharon ese episodio se los invito a que vayan y lo escuchen. Ella, digamos, me mencionó este tema y me pareció importante hablar de esto porque justo es un tema que yo me he dado cuenta que, pues, uno, hay pocos profesionales que acompañan en esto. Y dos, digamos, también indagando para compartir este tema, con esta conversación con Paulina hoy, me di cuenta que incluso hay muchas familias que viven esto muy solas y sin un apoyo adecuado, entonces me pareció genial que habláramos de este tema, duelos tempranos, cuando ese bebé muere, llámese cuando estamos en embarazo, a los pocos días o pocas semanas de nacido. Entonces, tal vez han escuchado ustedes el concepto de bebé estrella, que pues básicamente es cuando es esa pérdida que se vive en el embarazo, que me pareció lindo el significado y es que dicen que no, que pues digamos muere su cuerpo, pero pues ese bebé va a seguir siempre con esos papás, entonces el concepto me pareció genial, si lo han escuchado es lo que vamos a hablar de hoy acá, entonces para eso, pues como les decía hace rato, tenemos a alguien que ya estuvo acá con nosotros, Paulina, psicóloga clínica y perinatal, entonces Paulina, pues gracias por estar aquí nuevamente y gracias por esa gran idea de este tema, porque pues sí siento que necesitamos como más información sobre esto. Cuéntanos, digamos, un poco, como para entrar en materia poco a poco y recién te conozcan algunos y sepan un poco más de ti, que, digamos, en qué consiste eso que se llama psicología, digamos, perinatal y por qué te llamó a ti la atención irte por esa área, Paulina. Bueno, ¿por qué me llamó la atención? Yo trabajaba en una empresa, siempre pues estuve vinculada al sector de la salud y allí era la psicóloga en estos programas de promoción y prevención y acompañaba eh, a las mujeres que estaban en la etapa de gestación y también estaban en crecimiento y desarrollo. Entonces, desde ahí empecé a interesarme como por estas etapas de la maternidad y la crianza. Eso fue pues antes del 2014, o sea, como más o menos entre el 2005 y el 2014 trabajé yo en esta empresa. Cuando eso yo no conocía la psicología perinatal, pero sí estaba decidida a que quería empezar a profundizar pues, en los temas de maternidad y crianza. Renuncio a esta empresa para hacer una maestría y como tratar pues como de comenzar esta profundización eh, y empiezo a trabajar de manera independiente y en toda esta búsqueda me encuentro con la psicología perinatal como una rama muy nueva, apenas en construcción, eh, y con Natalia Saldarriaga, que es mi amiga y colega de Principios de Amor. Ella estaba en Bogotá, también empezó a trabajar casualmente temas en psicología perinatal. Cuando ella viene a Medellín, nos unimos como para continuar en este camino. Adicionalmente, esto digamos que ocurre paralelamente a mi maternidad. Mi hija Rosario, que nació en el 2015, entonces también mi propia maternidad me lleva como a interesarme muchísimo más y a tratar de articular pues como mis propias vivencias como madre, todos los retos que tuve en ese momento, la teoría con el acompañamiento que he dado durante todos estos años. Ah, ok. Sí, digamos como porque siento que al escucharte a ti y a Natalia habrá algunos que recién les pasa, digamos, como me pasó a mí hace unos años, y es que recién conocen esa rama, entonces me parece importante como arrancar por ahí, para que sepan que, digamos, sí hay profesionales en esos temas como más enfocados.
digamos, arrancando este tema que pues tú, como decía al inicio, tú fuiste la que nos propuso y me encantó la idea. Cuéntanos cuál es la mirada que tiene la sociedad hoy en día de este tema. Yo, indagando un poco, lo decía al inicio, me di cuenta, no sé si esté la información bien o no, que digamos hay familias que cuando sufren estas pérdidas, llámese en su embarazo, en el parto o en los primeros días o semanas de nacido de ese bebé, lo viven muy solos, ¿no? Y que también decían incluso algunos expertos que tuve la oportunidad de leer que decían que incluso es un duelo que es bastante minimizado o invalidado por otras personas. Entonces, cuéntanos, Paulina, digamos, es eso que llaman ese duelo gestacional, ese duelo perinatal, ¿cómo lo perciben hoy en día las personas que están alrededor? Sí, lo que pasa es que los duelos tempranos, que son pues como estas muertes que ocurren, como tú lo explicabas ahora, desde el inicio de la gestación, en cualquier etapa de la gestación, intraparto o luego del parto, no están integrados al ciclo normal de la vida, ¿cierto? O sea, o mejor dicho, no tenemos integrada la muerte temprana porque normalmente nuestra psique espera como que el ciclo de la vida se dé de forma natural. Entonces yo creo que allí hay un asunto importante, ¿sí? Es como que cuesta mucho poder tramitar la muerte temprana. Por otro lado, también son duelos muy invalidados porque al estos bebés no haber nacido o porque viven pocas horas, no tienen como este reconocimiento social, ¿cierto? No hay fotografías, muchas veces ni siquiera hay registros civiles porque si no alcanzan a nacer o si viven pocas horas. Entonces es como que no hay este reconocimiento y tiende a invalidarse mucho, como no, al menos no vivió, fueron pocas horas, afortunadamente no te apegaste, ¿cierto? Entonces, también está como este tema, es muy distinto acompañar un duelo a una persona que se conoció y que vivió algunos años a un bebé, ¿cierto? A una familia que pierde a un bebé en etapas tempranas. Y cuéntanos un poco, pues digamos, todos los duelos, digamos que a nivel general tienen más o menos las mismas etapas y digamos que varía el orden en el que puede suceder en cada persona. Digamos que eso es como muy individual, ¿no? Pero digamos, cuéntanos un poco tú en tu experiencia qué has visto de ese duelo, cómo es que lo elaboran y si hay alguna de las familias que nos escucha que en este momento, digamos, está pasando por esos duelos tempranos, ¿qué podrían hacer en este momento para poder afrontarlo? ¿Qué, digamos, les dices tú a las familias que atiendes en consulta por este tema, Paulina? Bueno, como tú dices, es un proceso que se vive mucho desde la subjetividad y desde las herramientas que tenga cada persona y cada familia. Hay, digamos, como que unas fases del duelo que son muy generales a todos los duelos. Y en el duelo perinatal o en los duelos tempranos, pues también se dan estas fases, pero el duelo temprano tiene unas características que lo hacen distinto. Entonces, mira, es como muy dependiendo de muchas circunstancias la vivencia del duelo, dependiendo del deseo, dependiendo de las expectativas, dependiendo de los recursos personales con que cuente la mujer y la pareja, como los recursos psicológicos, depende de la red de apoyo con la que cuenten. O sea, hay muchos factores que influyen en la manera en que una mujer o una pareja vive un duelo temprano. Pero en general causa mucho impacto y sobre todo es un duelo que se vive en mucha soledad y en silencio, porque ahorita estábamos hablando que no tiene reconocimiento social, no es un duelo que esté integrado para la sociedad, ni siquiera para las mismas personas que lo viven, es algo como muy inesperado, muy impensable, llega de manera muy sorpresiva. Entonces, es, causa muchísimo impacto psicológico.
Y a diferencia de un duelo que no sea temprano, digamos, un duelo de un ser querido, que tiene rituales funerarios, ¿cierto? Que como que toda la comunidad o la familia se une para ritualizarlo desde la religión o la creencia que cada familia tenga, pero hay como todo un acompañamiento alrededor de ese proceso y eso es muy importante para poder comprender la muerte, el ritual. En los casos de duelos tempranos, pues esto no se da, o sea, es algo que nosotros ya en consulta recomendamos, pero que naturalmente no se da. Es un duelo que incluso a las mujeres les cuesta mucho hablar. Yo tuve una pérdida, yo viví un duelo perinatal, yo perdí una bebé entre Rosario y Maximiliano, a las 10 semanas me di cuenta, y cuando yo hablo de esto, me doy cuenta que muchas amigas y muchas personas que yo conocía también les había pasado, pero nunca lo habían nombrado, ¿sí? Porque de pronto los da vergüenza, sentían que tal vez las personas no las iban a acompañar o que no era para tanto. Entonces, eso es lo que normalmente se ve y entonces por eso tampoco tiene como todo ese acompañamiento. Es como si la mujer o la pareja no tuviera el derecho a llorarlo y a expresarlo, porque el acompañamiento tiende a ser muy invalidante, ¿sí? Es como, mira, esas son las cosas de Dios, si no nació por algo fue, la naturaleza es sabia, y es un consuelo que a la larga no le ayuda a la persona que está atravesando este momento, o estás muy joven, podrás volverlo a intentar después, o a mí también me pasó, no te preocupes. Entonces, tiende a haber mucha invalidación en el acompañamiento de estos procesos. Entonces, la mujer y la pareja se quedan como solos y en silencio. Y si hay algo importante para uno poder transitar un duelo, es que se tenga la posibilidad de conectarnos con ese dolor, de poder navegar ese dolor, porque es imposible pasar por un duelo sin sentir dolor. O sea, es necesario porque para que pueda, digamos, luego ocurrir el restablecimiento psicológico, necesariamente tenemos que conectarnos con el dolor. Sí, pero mientras que nos conectamos con ese dolor, necesitamos contención, necesitamos sentirnos acompañados, escuchados, que tengamos la posibilidad de llorarlo, de expresarlo. No necesitamos demasiadas palabras, necesitamos más, es sentir que hay una persona que nos escucha con empatía, que si bien no comprende lo que estamos viviendo, está ahí para nosotros. Entonces, yo creo que es una de las problemáticas del duelo perinatal, es que se viven en soledad y en silencio. Y digamos, ¿tú crees, Paola, digamos que cuando pasa por esto una pareja, hay alguna de los dos que tal vez es más difícil que pueda, digamos, hacer la elaboración de este duelo? ¿Es más difícil en algunas circunstancias para esa madre o tal vez más difícil para ese padre? ¿Tú, digamos, qué piensas? Depende. De todas maneras, la muerte gestacional, intraparto o neonatal tiene un impacto muy grande para la madre porque finalmente tiene que ver con su cuerpo y con su ser, ¿cierto? La mujer está mucho más implicada en cuerpo y alma en todo este proceso. Y además, muchas veces se siente responsable, es como es mi cuerpo, no fui suficiente, tengo alguna dificultad, entonces también hay mucha culpa en el duelo y esto como que lo puede hacer un poco más complejo. Eh, en el padre, lo que se ve por lo general es que pues el hombre culturalmente, por crianza, por las características de algunos hombres, no hablan, ¿sí? No expresan este dolor y además están sosteniendo a su pareja. Entonces,
Se ve, por ejemplo, que en los hombres a la larga hay un proceso de duelo como que no se vivió de la manera adecuada, porque no tuvo la oportunidad de llorarlo, de hablarlo, porque tenía que ser el fuerte, porque la sociedad no le permite a un hombre llorar y expresar. eh, y pues una mujer que pues, tiene un impacto también emocional muy fuerte con este proceso. Entonces, es muy difícil uno poder decir para quién es más difícil. Yo creo que depende mucho de las características de ese hombre y esta mujer y también del deseo y las expectativas que tengan, que tenían con el bebé que no nació. Y digamos, si no es las familias que nos escuchan y dicen, ¿cómo hago para vivir esto si no es nuestro primer hijo? Se lo digo a nuestros otros hijos, no se lo decimos, digamos, o si se los decimos, ¿cómo manejamos esto con ellos? Digamos, ¿tú qué recomendarías que hicieran si no es el primer hijo, sino ya hay otros hijos mayores que tal vez también están esperando a este bebé? Sí, y mira, por ejemplo, es muy común que una pareja no quiera contar la noticia de un embarazo hasta luego del primer trimestre, donde pueda haber como más certeza de ese embarazo, mayor certeza que en el primer trimestre, que pues todos sabemos que es un trimestre donde pues hay algunos riesgos. Eh, entonces, muchos niños, hermanitos, se quedaron sin saber, por ejemplo, que sus papás estaban esperando un bebé y que ellos en algún momento estaban esperando un hermano. Estas parejas tampoco les contaron a sus padres, a sus seres cercanos, y entonces una vez se dan cuenta que finalmente el bebé muere, no tienen con quién vivir este proceso. Las personas no sabían y no estaban conectados como con esta situación y no tuvieron la oportunidad de acompañarlos. Entonces, con esto que me preguntas, yo quiero pues como aprovechar y hablar de la importancia de hablar de un embarazo, ¿sí? De dar la noticia, no necesariamente hacerlo demasiado pública, pero sí, por lo menos estas personas más cercanas, las redes de apoyo y los hermanitos, es importante comunicarles sobre un embarazo. El temor a que de pronto un embarazo no se dé, a veces es lo que impide que un embarazo no continúe, pero realmente vivirlo en soledad no es lo conveniente, porque si un embarazo no continúa, al menos tú tienes una red de apoyo con quien contar, a quien hablarle, mira lo que me pasó, entonces por lo menos puedes transitar ese dolor de forma acompañada. Entonces, uno, eso quería pues como decirte antes de pasar a lo siguiente. Con los niños, con los hermanitos, que es siempre importante darles la noticia de un embarazo y no temer a que de pronto el embarazo no continúe porque tememos traumatizarlos, generarles mucho daño emocional, pero realmente yo creo que es importante que los niños los empecemos a vincular con las situaciones de la vida. Es que la muerte hace parte de la vida, ¿sí? Tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a experiencias de muerte de seres queridos. Y pues no quisiéramos que fuera tan temprano, no quisiéramos que nuestros hijos tuvieran que vivir una muerte de manera tan temprana, pero si se hace con un buen acompañamiento, es importante. De hecho, las primeras vivencias de duelo de los niños les da muchas herramientas para enfrentar experiencias de duelo posteriores. Entonces, creo que también es aprovechar todos estos momentos que hacen parte de la vida, naturalizarlos y saber que siempre que se esté acompañando amorosamente, pues como familia, también van logrando restablecerse, ¿sí? Entonces, sí recomiendo contarle a los hermanitos y cuando un embarazo no continúa, también es importante poderles dar la noticia, ¿sí? Doloroso, sí, pero no temamos
a expresar nuestra tristeza con nuestros hijos. No temamos naturalizar las emociones difíciles por las que muchas veces atravesamos. Y no temamos hablar de un tema tan natural como lo es la muerte. Entonces, si un niño está acompañado, se le explica en las palabras oportunas y pertinentes de acuerdo a la edad que tenga, es posible poderles explicar que ese bebé que estaba en camino ya no va a estar, murió, y digamos que ahí sí cada familia de acuerdo a sus creencias puede dar la explicación. Ahorita comenzaste este espacio hablando del bebé estrella y a mí me parece lindo este símbolo también para poderles explicar a los hermanitos que ese bebé que estaba aquí en la barriguita ya no está y que ya es una estrellita, porque para los niños es fácil como poderlo tramitar. Yo recuerdo que incluso eso fue la explicación que yo le di a Rosario cuando Amanda murió y Rosario tenía un poco más de 2 años y se le explica de manera muy concreta, no cosas demasiado amplias, pero sí lo suficiente para que ella pueda comprender ese proceso que está pasando desde las capacidades que ella tenga para su edad, pero entonces ella ya decía, Amanda ya no está en la barriguita, sino que es una estrellita en el cielo. Y ella lo repetía muchas veces y bueno, con el tiempo fue haciendo otras preguntas que se le fue respondiendo, porque ya una vez hacía la pregunta era porque estaba en la capacidad de poderla comprender y es muy importante que los adultos vamos respondiendo lo que ellos vayan preguntando de manera siempre muy honesta, no hay que sobreinformarlos, pero tampoco puede haber falta de información, porque lo que nosotros no le decimos, ellos de alguna forma, pues van a hacer suposiciones, incluso pueden tener escenarios más complejos de los que tienen que ver con la realidad. Entonces, siempre es importante poderles contar, permitir las emociones, decirle que está bien llorar, que si ve que mamá y papá están tristes, están llorando, no tiene que ver con ellos. Y es muy importante eso que es la mentalización, es una herramienta muy importante que permite que les diferenciemos y les organicemos esa emoción. Eso que estamos sintiendo no es porque tú lo causaste, es porque mamá y papá estamos tristes, porque el hermanito o la hermanita que estaba aquí en la barriguita ya no está, el corazón ya dejó de latir, es una estrellita que está en el cielo, por ejemplo, si se quiere pues como acudir a esta explicación, eh, y está bien sentirnos tristes, puedes llorar, puedes expresarnos lo que sientes y como poder generar esos espacios de conversación y de expresión de emociones y sobre todo que la familia se acompañe mucho en este proceso. Y me parece genial porque yo, digamos, también les digo mucho eso, que a veces, sí, este tema digamos, de la muerte sigue siendo todavía muy difícil de hablar para muchas personas de diferentes edades, ¿no? Pero yo siento que para los que más nos cuesta es a nosotros los adultos cuando es lo único que tenemos, digamos, seguro por el hecho de estar vivos, ¿no? De resto, Ujú. habrá que tal vez uno quiere y no suceden, o unas que uno no quiere y suceden, y digamos que es como parte de los sube y baja que tiene la vida, pero es la única cosa que casi que nos une como seres humanos, y a veces pareciera como si creyéramos que no hablar de esto va a hacer que no suceda, pero pues igual eso va a suceder, lo hablemos o no, lo elaboremos o no, lo afrontemos o no, se lo contemos a esos hijos o no, ¿no? Entonces, hace algunos años yo incluso le escuchaba a una profesional, no recuerdo ahorita el nombre, una psicóloga, que ella decía que incluso en las cosas sencillas de la naturaleza uno les puede mostrar el ciclo de la vida, cuando esa flor, digamos, ya se marchita y se cae, o cuando hay una abejita que, digamos, ya se queda en el borde de la ventana y ya no se mueve, o si tenemos, digamos, una mascota que es un ser querido en la familia y también, digamos, ya por alguna situación de salud, pues ya
fallece y se va. eh, pues lo que tú dices, en realidad hace parte de la vida y es bueno como quitarnos un poco ese estigma que le ponemos tan negativo porque pues es algo natural, es algo normal, todos vamos a ir para allá y no hay que ponerlo como con esos tintes eh, tan, digamos, como tan asustadores de que qué miedo hablar de eso, qué susto pasar por eso, porque pues igual yo siento que pues si uno naturaliza esto es como que ya puede incluso disfrutar más y quitarse unas cargas de cómo se lo explico, qué le digo, qué no le digo, porque a veces, Paulina, a mí me ha pasado que a veces hay familias que incluso, lo que tú decías, quieren sobrecargar a los hijos diciéndoles cosas que tal vez no son por la edad, no, es que le pasó X cosa y le vengo con un término médico a ese chiquito que tal vez por la madurez de su cerebro no va a entender y lo voy a confundir. O si le digo, no, es que se fue y tal vez él por su pensamiento concreto piensa que no, que se fue a algún lado, pero más tarde Va a vuelve volver. pues digamos, puede que para uno en su mente de adulto esté claro que si yo digo que se fue, pues es que falleció, pero pues él por su pensamiento no lo va a entender así, entonces sí tener como claridad y muy concreto y muy específico de qué decirle y cómo decírselo. Y me encantó lo que dijiste, lo mejor que puede hacer uno es qué decirle, pues lo que ya está listo para saber, pues será lo que pregunte, pues eso es lo que hay que decirle y no querer como extenderse con la explicación súper compleja, porque a veces uno con estos temas como que se enreda solo y termina confundiendo a esos hijos. Como familia, Paulina, digamos, tú hablabas hace rato de que hay que navegar por ese dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos navegar por ese dolor eh, y apoyar a esos hijos, digamos, si tenemos otros hijos en casa, llámese niños, tal vez adolescentes, para que puedan navegar sanamente por ese dolor que, digamos, podrían hacer? Yo creo que es naturalizarlo y permitir la expresión de emociones, que se hable en la familia sobre esto que vivieron, cómo se sienten al respecto, que se resuelvan las preguntas. Y me parece muy importante que la familia tenga un ritual, ¿sí? Porque un ritual le permite tanto a los niños como a los adultos poder como hacer como todo este trámite psicológico que se requiere. Es que la muerte no es un evento fácil de integrar y sobre todo cuando es tan inesperada. Entonces, sí es importante en familia poder ritualizar. ¿Cómo? Mira, yo siempre creo que lo que uno construye desde su subjetividad y sus propias necesidades son, digamos, como las mejores. Sin embargo, pues yo siempre les puedo plantear algunas alternativas como para que tengan ideas. Entonces, pueden hacer cartas, pueden meter las cartas en un pequeño baúl, pueden hacer un ritual con una velita, pueden sembrar plantas, un arbolito o comprar planticas que también de alguna forma hable de la vida. Eh, pueden, digamos, tener alguna joya conmemorativa, una joya que tenga, pues como que haga alusión a ese momento. Si la persona, digamos, es afina a algún credo y alguna práctica religiosa, pues también esto le va a ayudar a su propio proceso. Entonces, hay muchas maneras de poder ritualizar estos momentos e incluir a los niños es muy importante porque ellos necesitan participar de estos rituales. Los niños, por ejemplo, necesitarían ir a los funerales, a los entierros y a todo lo que estos rituales funerarios y normalmente los dejamos en casa que porque es una experiencia muy fuerte para ellos, pero realmente ellos deberían participar de este tipo de rituales. Y como en los duelos tempranos generalmente no tenemos esos rituales, pues los construimos en familia y poder hacer que nuestros hijos participen, yo creo que es muy importante.
Y la pareja también, yo creo que la pareja también necesita sus espacios para como padres poderlo ritualizar, así como la madre. O sea, podemos hacer rituales individuales, podemos hacer rituales en pareja y rituales familiares que ayuden como a tramitar este proceso. Algo que también les recomiendo a las familias es que tengan una caja de recuerdos, porque los recuerdos ayudan a las personas a poder, digamos, como elaborar estos procesos de duelo, ¿cierto? Pero en los duelos tempranos casi no tenemos recuerdos, porque en el duelo temprano, digamos que están en juego más las expectativas que el recuerdo, ¿sí? Se duelan más las expectativas que los recuerdos, pero es importante que esos pocos recuerdos se puedan conservar. Por ejemplo, que las pruebas de embarazo. Por ejemplo, si yo le di un regalo a mi esposo para darle la noticia o a mis hijos, guardarlo, si teníamos ropita, las fotos que me tomé, así no tuviera todavía pues como el vientre de embarazo, pero si yo me tomé fotos en el embarazo, guardo esas fotos. Si todo lo que se tenga de esta etapa, de este embarazo, es muy importante guardarlos. Incluso si, por ejemplo, un bebé llega a nacer, también guardar todo lo que se tenga, ¿sí? Por ejemplo, la importancia, a veces no se habla mucho de eso, pero la importancia de poder ver el cuerpo, sentir el cuerpo, todas estas experiencias son muy importantes para el posterior desarrollo de ese duelo. Entonces, son cosas que a veces no pensamos en eso, pero que es muy importante poder en la casa tener un altarcito. Muchas familias no quieren tener los recuerdos cerca en un principio, entonces ojalá otra persona de su grupo de apoyo se los guarde o les ayude a guardarlos porque más adelante lo van a querer hacer. Por ejemplo, en las clínicas cuando los bebés nacen, ya sea que nazcan sin vida o que mueran después de nacer, es muy importante que se les pudiera tomar fotos, que pudiera también la clínica o el personal de la clínica ayudar a estos procesos para que esa familia pueda tener recuerdos, porque en ese momento no se piensa en esas cosas, pero para después los vamos a necesitar. Entonces, eso hace parte como de estas recomendaciones iniciales para poder transitar este duelo. Y digamos algo que tuve la oportunidad de leer, Paulina, es que hablaban un poco de ponerle nombre a ese bebé. Tú digamos, ¿qué piensas? Si no le teníamos hasta el momento de la pérdida nombre a ese bebé, ahorita que ya, digamos, falleció, le ponemos nombre, no le ponemos, si nuestro hijo, uno de nuestros hijos mayores, quiere referirse a ese bebé con ese nombre, digamos, se lo permitimos. Tú, digamos, ¿qué opinas de ponerle nombre a ese bebé luego de que ya sucedió la pérdida? Sí, y muchas veces es así porque muchas de las pérdidas son en las primeras semanas de la gestación, cuando todavía no sabemos cuál va a ser el sexo del bebé, entonces no le habíamos asignado un nombre. Entonces, sí es recomendable asignar un nombre, porque esto también nos ayuda con ese proceso de duelo, da una identidad y también porque ese bebé va a ser parte de nuestra biografía familiar. Incluso para muchos padres que nunca más volvieron a tener hijos, pues digamos que van a seguir siendo padres eh, de un bebé que ya no está como en este plano. Entonces también poder asignar un nombre es hacerlo parte de su biografía familiar, que es muy importante. Ahora, ¿cuál nombre? Ya cada pareja lo puede decidir, ¿cierto? Si, bueno, yo tenía estos posibles nombres, entonces yo siempre les digo, no tienes es que no sé si era niño o niña, no importa lo que te imagines,
como te lo imagines, entonces asignarle ese nombre. O muchas veces dicen, no, es que ese nombre yo lo quiero para un bebé que si nazca más adelante, entonces busca otro, ¿sí? Hay papás que deciden poner nombres neutros porque pues no sabían, pero era como, digamos como que el tema es más darle una identidad, entonces ponen un nombre neutro. Pero sí es importante asignar un nombre, que es también muy importante no asignar a un bebé que después que nazca el nombre de un bebé que murió, ¿cierto? Eh, es siempre importante que cada quien tenga su propia identidad y que un bebé que nazca no venga, digamos, a ocupar el lugar de un bebé que muere, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que esa identidad sea única, que ese nombre sea único y te sirve para seguirlo nombrando. Yo hablo de Amanda. Y yo supe que era una niña cuando me hicieron el cariotipo y salió que era niña y allí decidimos ponerle Amanda. Y mis hijos hablan de Amanda como su hermana. Maximiliano, que fue un embarazo después de Amanda, no la conoció, pero él puede integrar esa historia a través de ese nombre. Yo tuve una hermanita que no nació, que se llamaba Amanda y hace parte como de esa historia familiar. Entonces sí es recomendable asignar un nombre. Y para poco a poco ir cerrando este espacio, Paulina, cuéntanos qué mensaje sientes que le ayudaría a las familias que viven esta situación en este momento, que te están escuchando, tal vez que más adelante pues van a tal vez pasar por esta situación tan dolorosa y yo siento como tan difícil, eh, para que realmente logren tener una mirada cada vez más consciente de este tema y en realidad no vivirlo, digamos, en soledad, no creer que hay que guardarse ese sentir o ese dolor porque es algo que tal vez no conozco que tenga otra persona que haya vivido y que tenga yo como una referencia. Entonces, ¿qué mensaje le darías a las familias que te escuchan y tal vez están pasando por esos duelos tempranos? Yo creo que es muy importante poderle poner palabras a ese duelo, a ese dolor y a esa situación. En pareja, eh, cuando se tiene la pareja, poder hablar de esto, naturalizarlo, no creer que llorar hace daño, sino como que sentirse muy libres para llorar y poder expresar. Yo creo que la gestión de emociones es fundamental en este proceso. ¿Y qué es la gestión de emociones? Es que puedan reconocer cuáles son esas emociones difíciles que están transitando, poderles poner un nombre, expresarlas, escribirlas, hablarlos en pareja, como que toda esa narrativa, ¿cierto? Cuando yo voy otra vez y cuento la historia y vuelvo y cuento la historia, que uno dice, no, no hables de eso, que eso te duele más. Al contrario, esa narrativa ayuda a ese proceso de integración, ¿cierto? Las narrativas son muy constructivas, entonces es antes permitir que esta pareja y esta mujer pueda hablar las veces que considere necesario de lo que pasó y muchas veces tienen esta necesidad. Cuando llegan a consulta, cuentan una y otra vez cómo pasó y van acordándose de más cosas. Entonces, algo que también es muy importante es que lo puedan escribir, ¿sí? Como que escriban qué pasó, cómo pasó y que le pregunten a su pareja, oye, ¿qué más pasó que de pronto yo no me di cuenta, no me acuerdo de este momento? Y pues que puedan construir toda la narrativa y escribirla las veces que sea necesario, hablarlo las veces que sea necesario, llorar las veces que sea necesario. Al principio el impacto psicológico es mayor y vivimos como esas primeras fases de duelo, ¿cierto? En donde primero están como estos mecanismos que son como mucho más biológicos y ya luego, bueno, empiezan unos procesos más introspectivos de y que finalmente eso va llegando a un proceso de integración, de darle sentido, pero al principio es muy importante poderlo poner en palabras y diferenciarlo de un proceso patológico, porque duelo
no es un proceso, no es un trastorno mental, no es un proceso patológico, es un proceso natural y necesario para el posterior restablecimiento. No significa que yo me olvide o que incluso me vaya a dejar de doler algún día. Yo creo que hay dolores que siempre van a doler, pero finalmente cuando tú haces un proceso sano, esos dolores que siguen doliendo el resto de la vida, por lo menos te dejan avanzar, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia de un duelo sano a un proceso que se complejiza, ¿sí? Duelo no es depresión. Ahora, puede pasar que en un proceso de duelo a veces tiene que ver porque son duelos muy silenciados y las personas, eh, digamos que reprimieron mucho su tensión, sus emociones, y en esos duelos que no fueron bien acompañados, que no fueron hablados, muchas veces sí puede pasar que posteriormente aparezcan otros síntomas distintos, ya depresivos, casi siempre por duelos que no fueron bien tramitados. Entonces, después de un tiempo, si la persona no va avanzando como en este proceso, sino que antes van más hacia atrás, es muy importante poder consultar, ¿sí? Para mirar qué es lo que está pasando y qué hay que, cómo hay que acompañar. Cuando una mujer o una pareja recién tiene un duelo, no necesariamente tiene que buscar un espacio de terapia, pero sí necesita ese acompañamiento. La terapia o el acompañamiento al duelo perinatal es muy importante porque es un espacio que te da la información, te ayuda a organizar, te dice, mira, esto es normal, esto manejémoslo de esta forma. Y yo creo que sí facilita un proceso de duelo. No es que sea una condición sine qua non para un proceso de duelo, pero yo creo que sí facilita mucho el proceso. También, por ejemplo, grupos de apoyo, hablar con mujeres que ya lo han vivido. Todos estos acompañamientos funcionan mucho, pero cuando ya hay una sintomatología que empieza como a preocupar, que a lo largo del tiempo antes la persona se está sintiendo más mal y no tiene como, digamos, como que en su vida cotidiana no logra cumplir como con sus roles. Ahí, sí, o sea, la consulta sí es algo que no es opcional, sino que sí es importante poderla tener. Y muy importante eso que dices porque eh, justamente hace poco grabando con otra psicóloga perinatal, ella decía que esperar, eh, porque pues hay ciertas condiciones tal vez individuales que puede tener alguno de la mamá o el papá, digamos, algunos antecedentes de algunos problemas de salud mental que incluso ante esta situación de duelo pueden disparar o complicar un poco es, esas situaciones, llámese tal vez si tenían síntomas depresivos antes, tal vez caigan en una depresión o en otro tipo de problemas de su salud mental, entonces pues ahí muy bueno que nos recuerdes que es importante consultar. Sí, Y cuando hay justamente entonces, antecedentes, ay, discúlpame, pero cuando hay antecedentes ¿no? de salud mental, sí es muy importante desde el principio poder buscar el acompañamiento. Y hay algo que me gustaría que nos precisaras, Paulina, porque digamos, a veces para estas cosas, para saber si está siendo manejado de la buena, digamos, de una buena forma, ese duelo, a veces hablan de unos tiempos, digamos, cuando hablamos de estos duelos tempranos, eh, tú, digamos, eres de esas profesionales que dejan unos tiempos, es decir, si tal vez una pareja o una mamá está pasando por este duelo temprano, tal vez luego de no ciertas semanas ya sería bueno considerar un acompañamiento, digamos, psicológico o digamos cómo lo manejas tú. Yo creo que, mira, no hay, digamos, como que cronológicamente no está establecido cuánto tiempo puede durar un duelo sano. Yo creo que son procesos muy individuales.
Entonces no le pongo un tiempo cronológico. Sin embargo, eh, yo creo que tiene que ver más, es como cuando a lo largo de un tiempo, de meses, la persona va más hacia atrás y siente que este proceso de duelo está obstaculizando muchas otras esferas de su vida, ¿sí? Pero el dolor y el proceso de duelo puede durar meses o incluso años, pero si se da de manera adecuada, si la persona tiene esa red de apoyo, si la persona está hablando de ese dolor, pues digamos que ahí se está hablando que, bueno, se está transitando el duelo y pues para algunas personas se les lleva más tiempo, para otras personas puede llevarse menos tiempo, pero es más como que en la medida en que pase el tiempo, la persona sí vaya sintiendo que se va restableciendo. Ahora, tenemos momentos en que vamos hacia atrás y que hacen parte del proceso porque no es lineal. Y eso también es muy importante comprenderlo. Las fechas importantes, los aniversarios, cumpleaños o por ejemplo cuando vemos mujeres en embarazo, mujeres con bebés, o cuando ya esta sería, mi bebé estaría cumpliendo tantas semanas, o esta era la fecha probable de parto, o luego de un año las mujeres, esa era la fecha que hubiera nacido mi bebé, o hace un año murió mi bebé. Todas esas fechas, lógicamente, nos conectan mucho con ese dolor y es probable que por esos días pues estemos con un estado de ánimo bajo y como que sintamos, no, me estoy devolviendo. Y realmente no es que eso sea un retroceso, hace parte de este proceso de duelo. Entonces, sí, o simplemente hay días en que yo me siento muy bien y otros días por alguna razón no me estoy sintiendo bien, estoy pensando mucho en esto, incluso meses después, esto es normal. Pero digamos que sistemáticamente, como sea, como en términos generales, la persona sí vaya viendo que se va sintiendo mejor y las mismas personas lo saben reconocer, ¿sí? Como no, no, la verdad, si yo miro en retrospectiva, yo sí puedo decir que me siento mejor. Todavía me siento muy triste, pero sí me siento mejor. Con esto lo quiero ligar a otra cosa importante con el tiempo, y es que muchas veces cuando hay una muerte gestacional, eh, se, hay como mucho apuro para un nuevo embarazo. Y acá, si bien es cierto, perdón, si bien es cierto que digamos que a nivel cronológico pues no se puede establecer cuál es el tiempo sano o patológico de un duelo, sí es importante que la persona tenga un tiempo de recuperación prudente, ¿sí? El cuerpo necesita restablecerse, pero la psique también necesita restablecerse. Y muchas veces cuando tenemos un evento pues, de muerte gestacional y rápidamente estamos embarazadas, como que no logramos hacer ese duelo, no lo logramos integrar y ya en este embarazo empieza a aparecer también como unas ansiedades y miedos mayores, un duelo que no fue elaborado, que en algún momento va a salir a flote. Entonces, ya sea en la gestación, ya sea en el parto, ya sea en el posparto, pero sale a flote. Entonces, sí es muy importante que la persona, independientemente del tiempo, pero que la persona sienta que sí está haciendo un proceso adecuado, que no quiera embarazarse como para tratar de tapar este duelo, que porque quiero tener un bebé, no, cada duelo debe tener como su lugar, su tiempo y su espacio. Y muchas veces se le recomienda a las mujeres que se embaracen rápidamente o si de pronto están en una edad avanzada, en donde los embarazos son más difíciles, no, mira, tienes que embarazarte rápido, pero no se le da espacio al duelo y a la larga no es sano. Entonces, la recuperación física se puede dar más rápido, pero la psicológica puede llevarse más tiempo y es como que nos podamos conectar mucho con nosotras mismas y poder saber como cuál es el momento en el que yo ya me siento más recuperada para volver a quedar en embarazo, porque si no, ese nuevo embarazo se puede vivir
pues ya normalmente una gestación se vive con ansiedades y con temores. Ahora cuando hay un duelo sin elaborar, estas ansiedades y temores a veces se vive de manera muy exacerbada, con ese cortisol muy elevado y eso nunca va a ser bueno para un embarazo. Y pues sí me parece bueno que nos digas eso, Paulina, porque yo creo que incluso eso es como cuando uno tiene un duelo de otra cosa, ¿no? Eso es como si hoy acabo una relación de pareja y ya mañana eh, estoy buscando nueva pareja, pues no di ese espacio y tal vez cosas que no resolví, pues digamos se van a ver reflejadas y puede que así esté con una persona que valga la pena, digamos que no sane ciertas cosas y pues claramente pues puede que incluso esa relación no funcione por cosas que no trabajé de antes. Entonces, me parece muy importante que nos hagas como esa acotación como para el final y justamente entonces para los que escuchan y tal vez estén pasando por eso o hayan pasado por eso y digamos no sepan digamos con quién pedir acompañamiento de este tema, cuéntanos un poco, Paulina, digamos qué comparten tú y Natalia en principio de amor y cómo apoyan a las familias en este y otros temas. Y pues en qué otros temas también los apoyan, para que sepan. Bueno, Natalia y yo hacemos sobre todo consulta individual y mujeres o parejas que estén atravesando un duelo temprano, pues se pueden acercar a nuestra consulta porque yo creo que lo decíamos en el encuentro anterior, nosotras somos muy afines al uno a uno, ¿cierto? Como poder conversar como con esa subjetividad, porque cuando se hacen trabajos grupales que son maravillosos y que son muy necesarios en estos procesos, pero digamos como que hay muchos temas que se vuelven muy generales, mientras que esa escucha del uno a uno a nosotros nos parece muy valiosa y es allí donde nos interesa mucho poder hacer como el acompañamiento y la intervención, como con esas necesidades muy puntuales que tenga una persona. Entonces, nosotros lo hacemos desde el acompañamiento individual en la página de Principios de Amor de Instagram. Tenemos contenidos y vamos publicando contenidos relacionados con el duelo, algunas recomendaciones, reflexiones. Entonces pueden mirar la página y también como poder ver estos contenidos. Sí, me parece, digamos, muy bueno. Igual sepan que los que escuchan, pues acá en la descripción del episodio les voy a compartir nuevamente donde pueden contactar a Natalia y a Paulina. Primero, gracias por haberme propuesto este tema, porque sí, ahora que digamos, cerramos, siento que sí hubiera quedado incompleto esta temporada sin hablar de esto y digamos que este tipo de propuestas siempre terminan muy bien, entonces sé que le va a ayudar mucho a las familias porque pues todos los, digamos, los embarazos, los partos, los postpartos no son iguales y esto puede ayudarle a un grupo que tal vez sentía que no estábamos como conversando de ciertas situaciones que están pasando. Entonces, gracias por eso, Paulina. Pues lo que te dije la vez pasada, pues bienvenida aquí tú y Natalia, siempre todo lo que quieran compartirnos en este podcast para las familias. Aquí, digamos, tienen un espacio para contarnos y de lo que quieran conversar, que sepan que tal vez está pasando con frecuencia y sería bueno como aclarar en este espacio. Entonces, para los que escuchan, cuéntenos en comentarios qué opinan de este tema, si en algún momento han sufrido algún duelo temprano o conocen a alguien que haya pasado por esto y cómo lo manejaron. Y recordarles que este podcast existe con el único objetivo de que tengamos una mirada cada vez más consciente sobre esta y otras situaciones en la crianza. Paulina, gracias. De corazón deseo lo mejor en todo lo que haces y lo que comparten con Natalia, lo que haces tú con tantas familias. Entonces, un abrazo enorme y espero que podamos conectar pronto. Chao. Listo, muchísimas gracias, chao.